Estábamos hablando anteriormente de la modificación que se le hizo a este autómata como tal. Entonces, este ya tiene dos estados de aceptación prácticamente. Vamos a variar el ejercicio. eh, Solo una cuestión antes de. Por ejemplo, acá pues tenemos nosotros nuestra tabla de transiciones. Pero también a partir de la tabla de transiciones podemos establecer las funciones de transición, ¿sí? Y las funciones de transición aplican la letra griega delta. Solo ahorita no la tengo, voy a usar la letra D como equivalente, pero recuérdense que se usa delta normalmente. Aquí, por ejemplo, si me piden a mí que establezca las funciones de transición, pues yo voy a venir y voy a colocar de, por ejemplo, el estado en el que estoy, Q0, coma la variable entrada. Las funciones de transición es como una réplica, solo que reexpresado como función de la tabla de transiciones. Entonces, por ejemplo, si estoy en estado Q0 y mi variable de entrada es 0, esto me va a permitir hacer una transición a Q2. Eso es lo que yo debo ir colocando prácticamente. Voy a copiar y pegar esto. Perdón. Ahí ya dejé una en la última fila. Ahí está. Voy a copiar y pegar para ahorrarme un poco de tiempo. Entonces aquí, Q0 con mi variable de entrada 1, me quedo en Q0. Recuerden, esto que estoy haciendo es cuando me piden las funciones de transición. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, ya lo ves. Ya lo hice, Carlos. El copy-paste aquí es efectivo para ir ahorrándonos un poco de trabajo. Pero como estoy tratando de explicarles también así algo minucioso para que ah, se comprenda bien esto. Entonces acá el Q1, por ejemplo, con 0, me devuelve o me manda al estado Q1. En este caso, el Q1 con 1 me deja otra vez en Q1. Este de acá, el Q2, por ejemplo, con 0, me deja en Q0, perdón, en Q2. Y cuando estoy en el estado Q2 con variable entrada 1, me voy a quedar en el estado Q1. Entonces, de estas de acá, ¿cuáles alcanzan aceptación? Prácticamente alcanzarían aceptación. Esta de acá, lo vamos a remarcar. Esta de acá, esta función de transición alcanzaría a llegar al estado de transición prácticamente, ¿verdad? Y por supuesto, al llegar a estas, ahí llegaría a estado de transición porque me llevo al estado de aceptación. Esto es cuando solo tenía mi estado inicial Q0 y mi estado de aceptación Q1. Ya cuando agregué el estado 2, entonces quiere decir que si llego a este o este, ahí acepta o llego al estado de aceptación también. Entonces recuerden, estas son las funciones de transición y esta es mi tabla de transiciones. Son elementos importantes. Otro concepto que nosotros debemos manejar y conocer es la función de transición extendida. La función de transición extendida, pues lo que me define es simplemente el estado al que llega la función de transición. O por ejemplo, empezando en el estado inicial, ¿a qué estado de transición final voy a llegar con la cadena que esté ingresando? Entonces, con el ejemplo anterior, 1100, por ejemplo, esta es mi cadena. Esa cadena la vamos a colocar W, por ejemplo, como nombre. Ahí yo estoy definiendo una parte de un lenguaje también. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, si yo inicio en Q0, ¿a dónde va a llegar? Entonces, mi función de transición me dice que viniendo e iniciando en el estado Q0, yo voy a poder venir y llegar, en este caso, con la cadena 1100,
yo voy a llegar al estado, en este caso, Q1, ¿verdad? Esa es mi función de transición extendida. Entonces, ojo con esto. Ahí coloco el signo de la función de transición. Adentro van los dos parámetros, el estado inicial, o donde empieza la cadena. Ingreso bueno, aquí tal vez no necesariamente la cadena, sino que la variable de la cadena, aquí es más resumido, por eso le pusimos W aquí. Fíjense, pues, ¿qué significa esto? Bueno, iniciando en estado Q0, ingresando en este caso la cadena W, ¿a dónde voy a llegar? Pues voy a llegar en este caso al estado Q1. Eso es la función de transición extendida. Entonces, si me piden a mí que agregue o que en este caso genere la función de transición extendida de acuerdo a X cadena, imagínense que vuelvo a ingresar otra cadena y voy a agregar, por ejemplo, el 1, 1, solo el 1, 1. Bueno, entonces yo voy a decir que de acuerdo a mi función de transición extendida, inicio en Q0, ¿verdad? Agregando la variable W, ¿a dónde voy a llegar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿A dónde llego? ¿Hasta qué estado voy a llegar si yo ingreso el Q, si yo ingreso como variable de entrada 1, 1 o como cadena de entrada 1, 1, perdón? Q0 dice, correcto. Entonces aquí me quedo en Q0. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esta es aceptada? Sí, esta es aceptada. Y esta no es aceptada. Y entonces ahí ya tengo nuevos elementos con los que estoy trabajando. Fíjense, pues, tabla de transiciones es esto. Mis funciones de transición. Esta es la W representa la variable del lenguaje de esa cadena que estoy usando. Y esta es mi función de transición extendida. La función de transición extendida me permite definir mi estado inicial, el nombre de la cadena de entrada o la variable de la cadena de entrada y hasta qué estado voy a llegar con esa cadena. Entonces, y también ahí puedo definir si es aceptada o no es aceptada. Puedo saber fácilmente hasta qué estado llegar usando mi tabla de transiciones, si no, también puedo venir y utilizar el programita, que para eso está también, ¿verdad? Ustedes se van y en este caso solo voy a quitarle el estado de aceptación a este y agregarle el que le había quitado, que era era el del 0, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, este es el de la matriz de la tabla de transiciones que generamos. Entonces, para poder aplicar lo de la función de transición extendida, entonces con el 1, 1, agregando el 1, 1 aquí, pues yo simplemente, si no logro identificarlo manualmente, pues uso el programa, que para eso está. Pero recuerden, es importante también saber el procedimiento, en este caso manual. El programa como tal me facilita el trabajo, pero yo debo conocer también, o debo tener práctica en eso, o conocer por lo menos los conceptos necesarios. Y entonces paso aquí, le doy otra vez step o el paso, y prácticamente se quedó en el estado 0, entonces mi función de transición se cumple ahí. Si yo ingreso la cadena 1, 1 del estado inicial, me quedo en el estado inicial. Por lo tanto, esta es no aceptada. Y en cambio, esta sí fue aceptada porque llegó al estado, en este caso, de finalización. Bueno, aquí solo antes de, voy a quitar esto también, si no va a generar confusión. Porque ahorita estamos analizando este autómata. Aquí está su tabla de transiciones, sus funciones de transición y esta es la función de transición extendida. Le voy a colocar aquí función de transición. Voy a copiar este y aquí lo vamos a pegar y esto lo vamos a colocar función de transición extendida. Listo. Entonces aquí ya tenemos prácticamente los diferentes elementos. Funciones de transición, función de transición extendida y mi tabla de transiciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? Lo de la W también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Poner Ajá.
Correcto. Ustedes pueden definirle cualquier letra ahí también. Yo puse W, puede ser L, M, no importa. La cosa es que ustedes le asignen un nombre en este caso, a su cadena de entrada. Y entonces la función de transición, fíjese, pues, la función de transición como tal, pues me define el estado donde estoy, la variable de entrada y a qué estado voy. Esto es como prácticamente indicar todos los procesos de transición que yo puedo ejecutar dentro de mi autómata. También, pues, es como en este caso una variación de mi tablita de transiciones. Pero estas son como funciones individuales. En cambio, la extendida me pide como datos qué estado voy a iniciar, cuál es, en este caso, la cadena de entrada completa. Entonces, por eso es que le asigno una variable. Aquí le coloqué W. A este, pues, podríamos ponerlo para diferenciarle N, si ustedes quieren. Ahí no hay problema. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que W representa el 1100. Entonces, la función de transición extendida me dice, estoy iniciando en Q0. Al ingresarle la cadena 1100, me lleva hasta Q1 y Q1 es mi estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena es aceptada. Esa sería como una conclusión, digámoslo de esta manera. Pero si yo ingreso el 11, resulta que empiezo en el estado Q0, al ingresarle la cadena 11, me quedo en el estado Q0. Por lo tanto, no es aceptada esa cadena para ese autómata en particular. Y así sucesivamente voy haciendo modificaciones. Veamos, veamos otro diagrama distinto. Por ejemplo, vamos a modificar esto. Vamos a ver, de Q0 a Q1 con 0, está bien. Vamos a modificar este de aquí. Voy a quitar esto, lo voy a rehacer para hacer modificaciones. Veamos, pues, por ejemplo, voy a colocar aquí a este le voy a quitar que sea el estado final. Vamos a colocar esto acá con 0. Aquí va a ir con 1, por ejemplo. Este de aquí para acá va a ir con 1. Aquí se va a quedar con 0. Y este de aquí para acá va con 1. Y aquí se queda con 0. Solo voy a mover. Vamos a mover esto un poquito para que se vea mejor. Y no tienda a confundirnos, va. Ahí está. Ahí se ve mejor el precedente. Vamos a ver. Bueno. Imagina que acá mi estado inicial es Q0 y mi estado de aceptación en este caso puede ser, coloquemos aquí con el estado final Q1. Ahora les pregunto a ustedes. Número 1, ¿puedo considerar a esto un autómata finito determinista? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo evalúo esto? Debo verificar, en este caso, los elementos básicos que debe tener, pero sobre todo verificar que se cumple el hecho de que, por ejemplo, para cada variable de entrada haya un único estado y no se dé el caso que yo tenga, por ejemplo, dos variables ceros yendo a dos estados distintos. Eso es lo que yo debo verificar ahí. Entonces, por ejemplo, aquí con Q0 con 0 se va a Q1 y con 1 se va a Q2, estamos bien. Q1, perdón, con 0 se queda en Q1 y con 1 se va a Q2. Estamos bien. Q2, por ejemplo, con 0 se queda ahí y con 1 se va al estado Q1. Entonces, ahí cumple ese hecho. Ahora les pregunto, ¿qué variables me aceptaría o qué cadenas de entrada podría validar? Aquí ya tenemos, lo bueno que queda grabado lo que hemos estado usando como probatorios
o cadenas de prueba para poder probar esto. El 0 dice, vamos a ver si tengo alguna de solo ceros. Tengo una de un 0, vamos a colocar esa, vamos a colocar 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vamos a correr esto, aceptado, dice, correcto. Y entonces ahí ya tendríamos otro tipo de autómata específicamente. Ahora, si yo vengo y trabajo en este caso, funciones de transición, si se dieron cuenta, la mayoría fue aceptada. Miren qué casos no aceptó. No aceptó, por ejemplo, este. Esto en particular debe empezar ya sea con un 1 o con un 0. Obligatoriamente es un 1 o un 0. No pueden haber más de 1. Por lo tanto, por eso es que este no me lo aceptó. Aquí, por ejemplo, aquí como se da el bloque de muchos ceros, entonces me acepta X cantidad de ceros, pero obligatoriamente debe empezar con un 0 o con un 1. El otro que no lo aceptó fue este, pero es por lo mismo que tiene acá de estado Q0 se va a Q1, ¿verdad? Y resulta que después tengo 1, se pasó a Q2 y ya no hubo en Q2 con 1, regresó otra vez a Q1 y volvió a ingresar un 1 y regresó a Q2. Es decir, que este no me va a aceptar también eh, una cantidad de unos impar. Ya se dieron cuenta. Este es otro dato que podemos considerar. Me acepta un 0 y X cantidad de ceros. Me acepta un 0 y la cantidad de unos que debe haber después de ese 0 debe ser par. Por el ciclo que se está dando ahí. Por eso es que me rechazó este. Aquí este de acá lo rechazó por lo mismo. Solo hay un 1, es un número impar. Entonces, si yo tengo un 0 y un número impar de unos, 3, 4, 5, por ejemplo, lo rechaza. Tiene que ser un 0 y un número par. Un número par de unos. Y ahí se lo acepta para que vuelva a retornar del Q2 a Q1. Entonces, esta es otra forma. Esta es otra forma de trabajar con autómatas. Puedo venir yo y hacer un retorno en este caso, pero siempre cumpliendo con la condición de utilizar en este caso una variable entrada hacia un único estado. ¿Cuál es el que lo rechaza? El 1000. Vamos a ver por qué rechaza el 1000. Analicemos esto. Bueno, lo va a rechazar simplemente porque si se dan cuenta ustedes, del estado Q0 me voy a Q2 y de Q2 ya no paso. Aquí el Q2 acepta X cantidad de ceros. Entonces, lo aceptaría si yo empiezo con un 1, esos 3 ceros y vuelvo a agregar un 1. Ahí ya lo acepta porque ese 1 me permite moverme de Q2 a Q1 y ese es el estado de aceptación. Entonces, quiere decir que me va a aceptar. Este es otro tipo de cadenas que va a aceptar. Cadenas que empiecen con 1, X cantidad de ceros y un 1 al final. Entonces, esos son algunos tipos de cadenas que nos va a aceptar. Nos va a aceptar cadenas que empiecen con un 0 y X cantidad de ceros. Cadenas que empiecen con un 0 y un número par de unos. Cadenas que empiecen con un 1 y X cantidad de ceros y terminen en un 1. Entonces, esas son las que nos están aceptando, si ustedes se dan cuenta. Miren, ceros y un número par de ceros. A 1, en este caso, esta también no la está aceptando porque resulta que este en particular, ese 1 me permitió moverme del estado 2 al estado 1 y el 1 acepta X cantidad de ceros. Entonces este es otro tipo, que empiezan con 1 y terminan con, en este caso, tienen un intermedio de un 1 y termina en 0. Es otra cadena aceptada ahí. Entonces, a partir de eso, pues podemos generar de nuevo nuestra matriz de transiciones. Vamos a volverlo a agarrar aquí. Ahí estamos. Vamos a mover esto.
Entonces podemos generar ahí nuestra matriz de transiciones basado en esto. Y eso nos va a permitir a nosotros fácilmente generar mis funciones de transición y mis funciones de transición extendida. Entonces yo, por ejemplo, puedo darles una cadena y decirles aplicando la función de transición extendida a donde llega, ¿verdad? Entonces, si quieren vamos a... No voy a hacer las funciones de transición porque ya ustedes ya entendieron la situación ahí. Entonces, por ejemplo, este es mi estado inicial, finaliza en Q1 y aquí está. Q0 con 0 se va a Q1, por ejemplo. Con 1 se va a Q2. Pero este de acá, prácticamente, si se llegara a quedar con 0 en Q2, no lo acepta. Ya se dieron cuenta, lo rechaza. En Q1, estando en Q1 con 0, se queda en Q1. Y estando en Q1 con 1, se va a Q2. Entonces, ese no lo acepta. Si ya se dieron cuenta, las combinaciones que llegan a Q2, estas no son aceptadas, si lo analizamos de esa manera. Estando en Q2, con 0, me quedo en Q2. Aquí no lo acepta otra vez. Pero si estando en Q2 me voy a Q1, con 1, ahí sí lo acepta. Entonces, otra forma de verlo. En este caso, aquellas transiciones donde yo llegue al estado Q1, puedo considerar a esas cadenas como aceptadas, y aquellas que se quedan en Q2 son las que no acepta prácticamente, si lo quiero analizar de esa manera. Entonces imaginen esta cadena 1100, iniciando en Q0, ¿a qué estado llega? Si lo analizamos de esta manera. Voy a borrar esto para mí. Fíjense, ¿ves? 1100. ¿Es aceptado o no es aceptado? Esto usando la función de transición extendida. ¿Sí se acepta? Sí lo acepta. Bueno, evaluemos esto. Si yo tengo un 1, estando en el estado Q0, con un 1 me voy a Q2. Y de Q2, enviando, en este caso recibiendo como variable de entrada en 1, me voy a Q1. Prácticamente, estando ahí, ya me aceptó. Y estando en Q1 con X cantidad de ceros, sí lo va a aceptar. Por lo tanto, esta función de transición me lleva al estado Q1, por lo tanto, sí es aceptado. Este de aquí, por ejemplo. Este de aquí prácticamente no sería aceptado o sería aceptado. 1, 1. ¿Aceptado o no aceptado? ¿Qué dicen ustedes? Sí, dice. Muy bien. Veamos este. Estando en Q0 con 1 me voy a Q2 y estando en Q2 con 1 me lleva a Q1 y estando en Q1 prácticamente es aceptado. Entonces, a diferencia del autómata anterior, esta cadena del estado Q0 me va a llevar al estado Q1, por lo tanto es aceptado. Y ahí tendríamos nuestra función de transición extendida para ese autómata en particular. Un último ejemplo. Veamos este último ejemplo. Vamos a modificar esto y les pregunto a ustedes lo siguiente. Vamos a ver. Voy a eliminar esto. Es más fácil a veces rehacerlo de esta manera. Fíjense pues. Vamos a ver. Aquí vamos a poner este. Ahora vamos a aumentar un poquito. Vamos a agregar otro estado. Ya tenemos 4 estados ahora. Vamos a ver. De Q0 se va a Q1 con 1. Y de Q1 me voy a Q0 con 1. Ahora de Q0 me voy a Q2 con 0. Y viceversa con 0. Y aquí me voy con 1 y retorno con 1. Perdón, aquí puse 0 y dije 1. Vamos a ver si me deja editar esto de aquí. Ahí está. Aquí es 1 y aquí es 1. Listo.
Y acá, por ejemplo, un 0 y otro 0. Muy bien. Vamos a dejar ese estado de aceptación con 1. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué cadenas acepta este? A ver, vean bien vean bien ustedes este autómata y me dicen, ¿qué cadenas aceptaría? Unos, vamos a ver, unos. Vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba. Esto les va a quedar como ejercicio después para que hagan su matriz y hagan la investigación. Pero vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a ver, fíjense pues. Me colocaron ahí, vamos a ver cuántos unos colocó Daniel. 10 unos. Bueno. Ángel colocó 0,10. 0,10. Muy bien. Vamos a ver, Daniel colocó también 0,1. 0010. Muy bien. Vamos a ver. Sergio 0101. Y Celeste 01010. Bueno, vamos a probar esto. Ejecutémoslo pues. Voy a borrar esto. No me dejó borrarlos. Espérenme ustedes. Vamos a ver. Hasta aquí. Me borró todo. Qué ingrato. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Muy bien, aquí está 010 habían colocado, 01, 0010, 0101. Sí, hombre, hoy sí me tocó repetir. Bueno, pero no hay problema. Y 0, 0, ahí estamos. Listo. Aquí, ejecutemos. Me aceptó 1, 2, 3, 4 y una no la aceptó. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué tipos de cadenas estamos analizando ahí prácticamente? Solamente que Bueno, sí, pero es que lo que pasa es que se tiene un dato característico y por algo lo aceptó. Y todas las demás fueron rechazadas, pero por eso quiero que analicen bien esto. Esto se las voy a dejar de tarea, fíjense, se las voy a dejar de tarea. El por qué es que lo está, el por qué es que, o qué tipos de cadenas en particular. Miren la secuencia que tiene el segundo que fue aceptado, 0, 1, 0. ¿Cuál dice Carlos Daniel? Bueno. 1, 0, 0, 1, 1. Aceptar. Bueno, ahí ya van encontrando, pero ustedes me tienen que decir qué secuencia es. Prácticamente, si ustedes se observan, hay un dato ahí, hay pares de ceros y unos, pero hay un dato inicial también. Aquí prácticamente, si yo vengo y agrego un 1, ¿qué pasa si agrego un 1? Solo un 1. Lo acepta, ¿verdad? ¿Y el 0 lo acepta? El 0 no lo acepta. Mira, pues. No, ¿verdad? El 0 no, porque si se da cuenta, con 0 se va a Q2, no llega a Q1. Fíjense, pues, ¿me va a aceptar un 1 o me va a aceptar en este caso? Podría colocar 1, 1, 1, puede ser. 3, 1. ¿Ya se dieron cuenta? Hay un dato ahí de pares e impares. Ahí va, ya van captando la idea. Muy bien. Vamos a hacer algo. Voy a dejar esto que lo analicen ustedes. Trabajen la matriz o la tabla de transiciones
sus funciones de transición y agreguen varias cadenas para ver cuáles aceptan. Pero describan ustedes qué cadenas, qué tipo de cadenas acepta específicamente. Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si me voy, o sea, si me voy por el camino del 1 es el más fácil, pero ¿qué pasa si me voy por el camino del 0? Puedo agregar un 0, puedo agregar un 1, puedo agregar un 0 y lo acepta. O puedo agregar un 0, 1, 1, 1, 0. Es decir, las secuencias circulares que tengo ahí me generan números impares, ¿verdad? Y de ahí tengo que ver de qué manera vuelvo a generar otro de tal forma de ir avanzando. Entonces, por ejemplo, puedo tener un 0, 0, 0, 0, 1, fíjense, 1, 0, o puedo tener un 0, 1, 1, 0, y así sucesivamente. Entonces van a haber números pares ahí en particular. Entonces, dependiendo de dónde esté mi estado de aceptación, puede ir variando las cadenas. Entonces aquí esto tiene que ver con los datos pares e impares específicamente. Bueno, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy. Voy a estarles compartiendo esto por medio del portal. Voy a subir los videos para que ustedes los puedan visualizar. Hagan el análisis de esta. Esta ya involucró 4. La próxima semana, recuerden, tenemos evaluación parcial. Ahí repasan, por favor. Y de todos modos, voy a ver si les grabo un video adicional con algún otro ejemplo característico de esto para que la siguiente semana podamos hacer más prácticas. El día viernes, les voy a dejar la hoja de trabajo respectiva de esta semana. Les voy a dejar una hoja les voy a dejar este y otros más para que ustedes los puedan practicar, ¿verdad?